La presión intracraneal es el resultado de la relación dinámica entre el cráneo y su contenido. El contenido o compartimento está constituido por el parénquima cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y el volumen de líquido cefalorraquídeo. El parénquima cerebral, conformado por elementos gliales y neurales. El componente vascular, representado por la sangre distribuida en arterias, arteriolas, capilares, vénulas y el sistema venoso. Y el líquido cefalorraquídeo es el líquido que se encuentra en el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal medular central. En posición de cúbito lateral o supino, la presión intracraneal normalmente es inferior a 15 milímetros de mercurio. Si la presión intracraneal al ser observada durante un periodo de tiempo no varía, se considera que los mecanismos que la controlan están en equilibrio. En esta situación, la estabilidad de la presión intracraneal es condicionada por tres variables distintas: el volumen de la producción de líquido cefalorraquídeo, la resistencia que ofrece el sistema de reabsorción en cada individuo a la circulación y absorción del líquido cefalorraquídeo por la presión venosa del espacio intracraneal, reflejo más o menos exacto de la presión existente a nivel del seno longitudinal superior. La relación entre estos parámetros se expresa con la siguiente ecuación. Se define como una elevación sostenida de la presión intracraneal, entre las cuales tenemos ligera, moderada y severa, originadas por la pérdida de los mecanismos compensatorios o ruptura del equilibrio existente entre el cráneo y su contenido, ocasionando injuria cerebral severa por las alteraciones en el metabolismo y en la circulación, lo que finalmente se expresará por una serie de manifestaciones clínicas. Es un síndrome mucho menos frecuente que la hipertensión intracraneal, y es debido en general a la pérdida de líquido cefalorraquídeo, que hace que la presión intracraneal sea mucho menor. Sus síntomas más habituales son la cefalea ortostática y en algunos casos diplopía. Es un examen de diagnóstico guiado por imágenes mínimamente invasivo, que consiste en la extirpación de una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo o una inyección de medicamentos u otra sustancia dentro de la región lumbar. Generalmente se lo hace entre L3, L4 y L5. Recolectar una muestra de líquido cefalorraquídeo para ser analizada en el laboratorio. Medir la presión del líquido en el conducto raquídeo. Remover líquido cefalorraquídeo para disminuir la presión en el conducto raquídeo. Inyectar drogas quimioterapéuticas, material de contraste u otros medicamentos en el líquido cefalorraquídeo. Infecciones bacterianas, micóticas y virales, incluyendo meningitis, encefalitis y sífilis, sangrado alrededor del cerebro, cánceres que involucran el cerebro y la médula espinal, condiciones inflamatorias del sistema nervioso, incluyendo el síndrome de Guillain-Barré y la esclerosis múltiple. Pueden haber algunas complicaciones como reacción alérgica local a la solución antiséptica empleada, sepsis local, cefalea postpunción, herniaciones cerebrales, sangramiento local en el sitio de la punción, meningoencefalitis purulenta e infección iatrogénica del disco intervertebral, meningitis química. Contraindicaciones: hipertensión endocraneal secundaria a la lesión expansiva intracraneal, bloqueo completo del espacio subaracnoideo. En estos casos, después de realizada la punción lumbar, puede empeorar el estatus clínico del paciente, trastorno de coagulación y también sepsis focal en el sitio de la punción. Las derivaciones consisten normalmente en dos catéteres y una válvula que redirigen el líquido excedente desde el ventrículo del cerebro hacia otra parte del cuerpo. Una derivación que generalmente se implanta en menos de una hora puede proporcionar alivio a largo plazo a las personas con hidrocefalia. La derivación ventrículo-atrial tiene las siguientes indicaciones: hidrocefalia comunicante y no comunicante, en antecedentes de peritonitis, múltiples intervenciones quirúrgicas abdominales y capacidad de absorción peritoneal insuficiente en infantes, mientras que tiene contraindicaciones absolutas como bacteremia, datos de infección del líquido cefalorraquídeo, infección del área quirúrgica, insuficiencia cardíaca congestiva e hipertensión pulmonar. La derivación ventrículo-pleural ha sido poco utilizada por su riesgo de insuficiencia respiratoria por neumotórax o derrame pleural. Se la realiza en la presencia de adherencias peritoneales
en presencia de ascitis persistente, en la obstrucción de la válvula ventrículo-atrial o por una infección de la derivación peritoneal por una peritonitis. El uso de válvulas de nuevo diseño designadas para prevenir el sobredrenaje de líquido cefalorraquídeo presenta unos resultados satisfactorios, por lo que la derivación ventrículo-pleural debe considerarse como una alternativa al drenaje peritoneal. La derivación ventrículo-peritoneal se pasa una sonda desde las cavidades de la cabeza hasta el abdomen para eliminar el exceso de líquido cefalorraquídeo. Una válvula de presión y un dispositivo antisifón garantizan que se drene solo la cantidad adecuada de líquido. En el manejo de la hidrocefalia, la derivación ventrículo-vesicular se justifica en situaciones en donde la derivación ventrículo-peritoneal no es factible, por alteración del peritoneo, o cuando las derivaciones ventrículo-auricular y ventrículo-pleural están contraindicadas. La principal función de la vesícula biliar es la composición de la bilis. Por lo tanto, absorbe agua y electrolitos inorgánicos. El rango de absorción de fluido por la vesícula en el ser vivo es aproximadamente 16% del volumen total de la vesícula por hora. El abordaje se realiza a través de la vena femoral. Se lo considera la primera elección debido a que ofrece un diámetro adecuado para la introducción del catéter a nivel central. En niños de mayor edad y peso, la posibilidad de utilizar diferentes venas periféricas existe. El trayecto retroperitoneal de esta estructura vascular a nivel abdominal aseguró la ausencia de fibrosis. El gradiente de presión entre el sistema ventricular y la vena cava inferior no es un problema importante debido a la similitud con la presión auricular derecha.